Bueno, ya comenzamos un nuevo día de informaciones, como siempre llevándoles toda la contingencia de la actualidad de la región de la Araucanía y de todo el sur de Chile. Cuidadoras de la región dialogaron en torno a los objetivos de la política nacional de apoyos y cuidados en el contexto de este avance que ha presentado el gobierno para poder apoyar a quienes se cuidan y también a quienes son cuidados. Fíjese que estaremos conversando más adelante con Félix Contreras del Ceremi del Medio Ambiente respecto a varios temas. Uno de ellos es la calidad del aire y también la fiscalización a la venta de leña en la Araucanía. Y también al final de este programa estaremos viendo noticias del ámbito deportivo porque les queremos contar que Nicolás Cabrera y también Paola Muñoz se lucieron con todo en el Gran Fondo Curacaví Bike Cross. Estaremos viendo esos detalles y mucho más porque aquí comienza Mesa Informativa. Bien, comenzamos con lo que yo le adelantaba hace solo segundos atrás, difundir y validar los objetivos de la Política Nacional de Apoyos y Cuidados y como ello también se traduce en lineamientos para las prestaciones que desarrollen las personas cuidadoras, además de recoger las opiniones dentro de la Araucanía respecto de las principales temáticas que abordan los ámbitos de esta acción, son parte de los puntos principales del diálogo que sostuvo la Ceremi Mariela Guillipán, la Ceremi de la Mujer Sol Caechele y el delegado José Montalva junto a 60 mujeres cuidadoras y que se dieron cita a una tan relevante convocatoria. La Política Nacional de Apoyos y Cuidados se presenta como una respuesta de la institucionalidad pública a los requerimientos levantados e identificados en el proceso Hablemos de Cuidados, llevados a cabo entre abril y octubre del año 2023, haciéndose concreta en un instrumento que entrega lineamientos para los niveles regionales y también locales, buscando, por cierto, con ello dar recurso a esta resolución de los problemas públicos vinculados a los cuidados, entregando orientaciones y objetivos para la acción intersectorial. Respecto a este hito se refirió la Ceremi de Desarrollo Social y Familia de la Araucanía, Mariela Guillipán, quien estuvo conversando con las mujeres, quien también ha comentado que esto es un mandato del presidente, estar en terreno, conversar con ellas y avanzar en una temática tan importante que es cuidar a quienes cuidan, pero también a quienes son cuidados. Escuchemos sus palabras. Estuvimos trabajando durante el 2023 en los diálogos donde se recogieron las distintas inquietudes problemáticas en la región y en los distintos territorios para hoy día presentarles la construcción de los objetivos que busca tener este proyecto de ley que finalmente se va a ingresar al Congreso para dar respuesta a las distintas necesidades que han planteado las mismas personas que ejercen labores de cuidado y también hoy en día quienes reciben el cuidado. Ningún gobierno o administración anterior de la visión o planteamiento político que sea se había hecho cargo de una política tan importante, no tan solo para las mujeres, sino también para personas con discapacidad, con dependencias, para familias y especialmente quienes hoy sufren vulnerabilidad y no tienen una calidad de vida digna. Bien, ¿qué es lo que comentaba también José Montalva, el delegado? Bueno, que si no ponemos atención, decía el delegado, a cuidar a los cuidadores, difícilmente van a poder generar condiciones de vida que sean más favorables para todos y también para todas. Se comentó además que la región se encuentra en una etapa pionera, porque no solamente va a tener 7 centros de cuidados que se van a ir inaugurando prontamente, sino que también porque tenemos, comentaba José Montalva, una gran cantidad de mujeres y hombres que se han dedicado al cuidado, que es una labor, por cierto, muy compleja en algunos casos y que implica en varias ocasiones dejar de lado todas las demás labores que tienen que realizar estas personas. Fíjese que según los datos entregados por el Registro Social de Hogares a marzo del 2024, existen más de 85.000 personas cuidadoras identificadas en el módulo complementario de cuidados, siendo un 13% hombres. Y mucha atención con esta cifra porque el 87% son mujeres, datos que respaldan este secreto a voces. En ese sentido, la Ceremi de la Mujer Sol Caechele comentaba que
Claro, como ya lo había señalado yo, más del 85% son mujeres y aquello implica una serie de dificultades y brechas en el acceso al trabajo remunerado, a lo que significa también la escolaridad y diferentes situaciones que van afectando la postura, ¿no?, de las mujeres de que no puedan participar plenamente en la sociedad y en todos sus factores. Quiero que pasemos a escuchar ahora a Ingrid Jaramillo. Ella, cuida a su esposo con Alzheimer hace 10 años. Se comentaba que es una labor muy compleja, muy difícil. Ella pide, incluso es una petición ahí bastante conmovedora, de que lleguen cuidadores, cuidadoras, porque así ella va a poder también de alguna forma hacer su vida, desarrollarse, poder salir, poder participar, como decía la Seremi, porque las mujeres que cumplen esta función hoy día se ven expuestas a estas dificultades, a no poder participar, a no poder salir, o bien en muchos casos no poder hacer su día a día, sino que más bien estar 24/7 cuidando a sus familias. Escuchemos sus reacciones. Sería bueno, por ejemplo, si me mandaran más cuidadoras para poder hacer mi vida y ser más independiente, porque yo estoy muy limitada a no poder salir, me invitan mis amigas de Lago Ranco, de Valdivia, yo no puedo salir. Entonces, el único apoyo que en este minuto yo tengo sobre el programa Relax, que me manda una cuidadora, y también a mí me han visto en mi salud, también he tenido procesos de mucha dificultad para mandarme con psicóloga, también terapeuta ocupacional, entonces ahí he recibido apoyo. Bueno, sí que es realmente importantísimo, es fundamental cuidar a estas personas que se dedican a esta labor tan compleja, tan difícil. ¿Y cómo apoyarlos? Bueno, lo ha dicho el delegado, lo ha dicho la Seremi, es implementando una política nacional de apoyos y cuidados, en la cual todos seamos participantes, en la cual podamos dialogar, podamos conocer realidades que son muy diversas en muchos casos, en diferentes comunas y en todo el país. Y de esa forma ellos van a tener un sustento, van a tener un acompañamiento, un apoyo que es fundamental para que ellos puedan, en muchos casos seguir cuidando, pero ojalá que eso no sea así, ojalá que pueda haber una política que permita que las familias puedan hacer sus vidas normales, puedan hacer su día a día y tengan la certeza y la confianza de que alguien va a poder cuidar de estas personas que lamentablemente por diferentes factores tienen que estar con otro adulto responsable de su cuidado. Bueno, vamos al primer corte y a la vuelta estaremos con el Seremi del Medio Ambiente, Félix Contreras. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y nos acompaña en el estudio de Mesa Informativa el Seremi Félix Contreras, Seremi del Medio Ambiente de la región de la Araucanía. ¿Cómo estás, Seremi? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Catalina, muchas gracias por invitarnos nuevamente a este canal. Tenemos varios temas que conversar, Seremi, relacionados por supuesto a esta evaluación que se ha hecho respecto de la calidad del aire, principalmente en dos comunas que han sido quizás un poco complejas anteriormente. Hablamos de Temuco, Padre Las Casas, pero queremos comenzar con lo que yo le comentaba. ¿Cómo está la calidad del aire actualmente? La calidad del aire ha tenido una evolución positiva en los últimos años. Hay que recordar que Temuco y Padre Las Casas
fuimos pioneros en planes de descontaminación del aire a raíz de los sistemas de calefacción. ¿Ya? El primer plan de descontaminación con el que cuenta Temuco nace el año 2010, el 3 de junio del 2010 de hecho dio inicio, pero ese era solamente para el material particulado MP10, que es el tamaño de partícula. Pero ese plan de descontaminación lo que decía era que si se señalaba que al día siguiente se iba a generar un episodio de contaminación, ya sea a niveles de alerta, preemergencia o emergencia, se llamaba a la ciudadanía, a todos los vecinos, a hacer lo posible para, en este caso, no utilizar los calefactores o utilizar leña seca. Bueno, posteriormente, con la entrada en vigencia de una nueva normativa, mucho más específica para MP2,5, se actualiza el plan de descontaminación y se crea un nuevo plan que incorpora ya MP10 y MP2,5. Y esto ya desde el 2015 a la fecha. Y la evolución en MP2,5, que es la peor condición, ha sido muy positiva. De hecho, durante el invierno anterior, ya del año 2023, por primera vez en la historia de Temuco para las Casas, no se reportó ninguna emergencia por mala calidad del aire en la comuna de Temuco. En Padre Las Casas sí, ¿ya? No obstante, ¿qué podemos decir de Padre Las Casas? Que la magnitud del episodio de emergencia es muy inferior a lo que ocurría el año anterior. O sea, el número de horas a los cuales las personas, las familias estaban expuestas a niveles de contaminación altos, mucho más bajos. ¿Cómo se evalúa la calidad del aire, Seremi? Bueno, la calidad del aire se puede monitorear de distintas formas, pero cuando hablamos de calidad del aire ambiental, ¿cierto?, al exterior, la mejor forma es a través de sistemas o equipos de monitoreo de calidad del aire, que son estaciones de monitoreo, ¿ya? Que son sistemas que atrapan, ¿no es cierto?, aire, y que dentro del aire viene contenido material particulado, y eso después se contabiliza, ¿no es cierto?, obviamente todo de forma automatizada, y nos señala cuánto es la calidad o la cantidad de partículas por microgramos por metro cúbico, ¿cierto?, que está contenido durante 5 minutos, durante 1 hora, durante 24 horas. Para el caso de los planes de contaminación, se va midiendo las últimas 24 horas anteriores, ¿ya? Y esto se hace en forma diaria. Claro, perfecto. Temuco, Padre Las Casas, bueno, son bien conocidas, Seremi, por algunos como una de las ciudades más contaminadas. Usted nos comentaba hace algunos segundos atrás que esto ha ido bajando, ya no es tan así, pero le quiero preguntar por qué Padre Las Casas, según lo que ustedes han podido estudiar y evaluar, está dentro de las más contaminadas. ¿Qué factores influyen ahí? Mira, Padre Las Casas en algún momento fue considerado, de acuerdo a IQ, ya que es un ente internacional que evalúa la calidad del aire en el mundo, como la ciudad más contaminada incluso del mundo. Yo creo que muchos lo escucharon hace un par de años atrás. Bueno, esto hoy día ya no es. De hecho, Chile, nuestro país, en América Latina y el Caribe, ostenta el 4º lugar. Ya no es el primer lugar como años atrás. Pero también hay algo importante que decir, Catalina, en esto. No todos los países monitorean. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando un país no monitorea o una comuna no monitorea, no hay cómo señalar su nivel de contaminación. Nosotros justamente, nosotros como país hemos sido valientes, ¿no es cierto?, porque estamos preocupados por la salud de la población, por la salud del medio ambiente, y hemos hecho mediciones. Y por eso nos vamos situando en esto. Claro. Pero si bien es cierto, Padre Las Casas en su momento fue considerada una de las ciudades más contaminadas, hoy día, incluso de nuestro país, la ciudad más contaminada y por segundo año consecutivo es Coyhaique, ¿ya? Y en Coyhaique también se están haciendo políticas fuertes en materia de calidad del aire por parte de nuestro ministerio, aislación térmica, subsidio, recambio, lo mismo que acá, ¿ya? Y Padre Las Casas ya dejó de ser dentro de las más contaminadas. ¿Y qué es lo que ocurre ahí en Padre Las Casas principalmente? Es que estamos avanzando con los subsidios de aislación térmica, ¿ya?, que son tan necesarios porque eso se traduce en mejor energía que requiero para calefaccionar, ¿ya? Padre Las Casas también tiene una distribución espacial, ¿no es cierto?, distinta quizás a nuestra comuna, a Temuco, viviendas que también cuentan con mucha antigüedad y que también no es fácil de aislar. Pero sí estamos haciendo trabajo, ahí el alcalde Mario González, hemos tenido conversaciones con él, que están muy enfocados en este tema, han hecho muchos esfuerzos junto a su equipo y en base a eso hemos ido avanzando, y eso también permitió que durante estos últimos años Temuco ya dejó de ser la ciudad más contaminada de nuestro país. Claro, y eso le preguntaba porque a veces nosotros salimos de las casas y vemos que quizás el aire está más fuerte o la gente dice, hoy se ve muy contaminado, hay como una capa de humo, entonces ahí surge el cuestionamiento un poquito o la duda de cómo sé yo cuándo está más contaminado el aire. Justamente. Y cuándo sé yo o cómo sé cuándo me tengo que abrigar más. Así es. Bueno, todos los días, desde el 1 de abril al 30 de septiembre, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente damos a conocer un pronóstico de la calidad del aire.
Cuando hablo de pronóstico es como cuando usted en su casa, por ejemplo, ve el tiempo, ¿cierto? Después de las noticias, y hay una persona que le señala que el día siguiente va a llover, va a ser frío, va a ser calor. ¿Ya? Nosotros, este pronóstico es exactamente lo mismo, con la diferencia que nosotros le decimos a los vecinos, miren, mañana la calidad del aire va a estar en categoría bueno, regular, alerta, preemergencia o emergencia, que son 5 categorías. ¿Y cuáles son las más peligrosas? Las que generan episodios de contaminación, que es alerta, preemergencia y emergencia ambiental, que cuando ya los niveles están muy tóxicos. Ahí, por ejemplo, no se puede usar la estufa de leña. Justamente, en emergencia, en Temuco, para las casas, que es toda la zona saturada, ¿no es cierto?, se restringe el uso de calefactores a leña durante 24 horas. En preemergencia, ahí opera el polígono de restricción, ¿ya? Que en Temuco, por ejemplo, parte por Punto El Carmen, bajando, ¿no es cierto?, hasta polígono Javiera Carrera y tomando hasta Pueblo Nuevo, ¿no es cierto?, Camino Viejo Cajón, que es lo que conocemos. Y para las casas, ahí también tienen sus polígonos, que es las Pulmahue de la 1 a la 13, las Pilmaiquén Oriente Poniente y Barrio Indus y Cautín. Perfecto. Seremi, bueno, cuando bajan las temperaturas, bueno, llegan frío, la gente se abriga más, lo que yo le comentaba, ven como esta capa de humo, digamos, se asustan un poco más. ¿Por qué es tan importante cuidarse en esta época? Bueno, no estamos tan cerca del invierno, pero la preparación es importante, lo conversábamos también con el Seremi de Salud, para evitar enfermedades, resfríos. ¿Por qué es tan importante, por un lado, cuidar nuestra salud cuando hay bajas temperaturas, pero también, por supuesto, acatar la instrucción de la autoridad para cuidar nuestro entorno? Sí. A ver, más allá, legalmente existen normas primarias y secundarias de calidad, ¿ya? Cuando hablamos y una de estas se refieren a las normas que afectan al medio ambiente y otras, ¿no es cierto?, que afectan a la salud. El material particulado, en este caso la contaminación que se genera, nos genera, ¿no es cierto?, irritación en nuestras vías respiratorias y además genera espacios o zonas dentro de nuestro aparato respiratorio que son espectaculares para que los microorganismos, en este caso los virus, ¿no es cierto?, puedan ahí quedar y generar su colonización y en este caso producir las enfermedades. De hecho está comprobado en estudios internacionales, incluso de acá de Chile, incluso de la Universidad Católica de Temuco, ¿ya?, que si una persona se expone a altos niveles de contaminación, hoy día por ejemplo, 7 días después, esa persona tendría que tener alguna enfermedad respiratoria, ¿ya? Son 7 días, esto no es instantáneo, ¿ya? No es que yo hoy día me expongo y a los 5 minutos estoy enfermo, es como cuando me junto con alguien que está resfriado, por ejemplo, ¿verdad? No es que yo a los 2 minutos ya estoy resfriado, sino que pueden pasar un día, 2 días, dependiendo del periodo de incubación. Bueno, en este caso, de material particulado es muy similar. Entonces los estudios arrojan eso, yo hoy día me expongo 7 días después. Entonces, ¿por qué es importante cuidarnos? Bueno, porque existen personas que son mucho más vulnerables que otras o susceptibles a contraer enfermedades respiratorias y también cardiovasculares, ¿ya? Menores, ¿no es cierto?, niños menores de 2 años, ¿ya?, o lactantes, adultos mayores principalmente, y todos aquellos que tengan o sufran comorbilidades, ¿ya? Se les puede potenciar incluso una enfermedad que ellos tengan de carácter inmunológico, ¿no es cierto?, cardiovascular, ¿no es cierto?, respiratorio, y por eso es importante cuidarnos. Entonces muchas veces nosotros le decimos a las familias, mire, a veces uno se siente resguardado dentro de su casa, ¿no? Uno dice, oiga, pero mire, afuera está el humo, dentro de mi casa está impecable. Mire, yo lo invito a usted en su casa, por ejemplo, y nosotros mismos que hagamos el ejercicio, quienes utilizan, por ejemplo, estufas a leña, y el cielo de la casa, por ejemplo, si es de un tono claro o blanco, obsérvelo. Lo más probable es que alrededor del ducto, ¿cierto?, está mucho más oscuro, ¿ya? O si usted tiene un cuadro en la pared, que una pared blanca, y quita el cuadro después de un tiempo, atrás del cuadro está casi el color original y el resto es más oscuro. Bueno, eso es material particulado. Entonces, cuando usted abre la puerta de su casa, abre la ventana, ¿no es cierto?, y cualquier espacio o abertura que tenga en su casa, de las ventanas, cuando no están bien construidas, etcétera, genera ingreso de material particulado. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo presente y pensar que no solamente nos estamos cuidando nosotros dentro de nuestra casa, sino que también estamos protegiendo a nuestros vecinos, a nuestros hijos, ¿no es cierto?, a nuestras familias que vienen del trabajo, del colegio, de otros lados, caminando en un ambiente tóxico. Exacto. Justo quería llegar a ese punto, Seremi, que es muy importante. ¿Cómo pasamos el frío ahora en invierno? ¿Cómo es más seguro calefaccionarnos? Hablamos, por ejemplo, de estufas a pellet, estufas a leña. Obviamente hay algunas que son más económicas que otras y por eso le quiero preguntar, ¿cómo es más seguro y qué factores influyen?
Bueno, lo primero que uno debe tener en cuenta al momento de adquirir un sistema de calefacción es conocer si es que estos equipos cuentan o no con certificación, ¿ya? Incluso los calefactores a leña, Catalina, cuentan con certificación de la SEC, ¿ya? Basado principalmente en el comportamiento de las emisiones. Pero cuando yo ya me alejo y voy a buscar un calefactor que utiliza, por ejemplo, electricidad o algún otro tipo de combustible como queroseno o parafina, ¿ya? Deben también estar certificados, ¿ya? Primero por un tema de seguridad, riesgo de incendio, ¿no es cierto?, electrocución, entre otros, y también la duración del equipo. Y hay un segundo factor también importante que incide, que es el costo de la calefacción. O sea, cuánto es lo que yo voy a gastar, ¿no es cierto?, en calefaccionar mi hogar. Y eso es importante. Mira, nosotros reconocemos y sabemos que siempre van a existir familias que por distintas razones, no solamente económicas, también pueden ser culturales, ¿no es cierto?, sobre todo en el sur de Chile, no van a dejar de utilizar leña para calefacción. Eso nosotros tenemos más que claro. Y a esas familias, nosotros lo único que les decimos, mire, procure adquirir leña seca, ¿ya? El comerciante de leña está obligado a vender leña seca. Hace poco más de un año entró en vigencia una normativa del Ministerio de Energía, que es la ley de biocombustibles, que por primera vez en nuestro país se declara la leña como combustible. La leña la utilizamos como combustible, pero no está reconocida como tal. Entonces, ¿esto qué conlleva? A que se va a estandarizar. O sea, mire, no es justo que usted en su casa pague lo mismo, por ejemplo, por un saco de leña húmedo, y que además pague lo mismo si es de pino, de eucalipto, de aromo o nativo, porque el poder calorífico es distinto. Entonces, uno cuando compra leña, lo que tiene que reconocer es que es un producto. O sea, tal como cuando usted compra un televisor, ¿no es cierto? Usted exige que el televisor tenga ciertos requisitos, las pulgadas, ¿cierto?, el peso, el tamaño, entre otros. Y en la leña usted tiene que exigir que sirva para lo que usted quiere, que es calefaccionar, ¿ya? Por lo tanto, es un producto. Y por otro lado, ¿no es cierto?, quienes deciden utilizar sistemas alternativos que son mucho más viables con el medio ambiente, hay que tener también cuidado qué es lo que voy a comprar, porque por un lado tengo la contaminación extramuro, que es la contaminación que va al ambiente, al aire, pero también tengo la contaminación intramuro, que es lo que tengo adentro de mi casa, ¿ya? Y eso a veces es mucho más grave, ¿cierto?, que la contaminación que está en el ambiente, porque afecta directamente a las familias que están al interior y con componentes, ¿no es cierto?, que quedan en el aire, que son muy dañinos. Entonces lo importante es que ojalá sean de tiro forzado. Hay estufas, por ejemplo, a queroseno, parafina, que son tiro forzado. Los calefactores a pellet también son todos tiro forzados, ¿ya? Pero ahora último han ingresado al comercio, por ejemplo, calefactores a pellet que no son eléctricos y que basta que usted un pequeño ducto y que son utilizados, por ejemplo, para quinchos. Bueno, la idea es que esos quinchos sean abiertos, ¿ya? Si no, ahí como queda lo tóxico del interior. Y lo más importante también es el costo. Entonces, mire, desde que iniciaron estos planes, por ejemplo el año 2015, que fue el primer piloto de recambio de calefactores en el conocido polígono Javiera Carrera, ¿ya? Fueron los primeros recambios que hicieron a pellet o leña por leña, pero con el calefactor de leña que cumple normas. Ahí, ¿qué es lo que se comenzó a decir? Que la diferencia del precio del pellet con la leña, comprando en un lugar autorizado, por supuesto, ¿no es cierto?, es de un 30%. O sea, siempre se ha mantenido. O sea, la leña también sube, ¿ya? Y el pellet también ha ido subiendo de precio, ¿ya? Pero la diferencia entre utilizar leña y utilizar pellet en costo es un 30% el valor. Perfecto. Para la gente que usa el pellet, ¿hay buenas noticias, Seremi? Porque anunció junto al delegado que hay un trabajo intenso, por cierto, para asegurar el abastecimiento y que no ocurra lo que ocurrió hace un tiempo atrás de este colapso, ¿no? De la gente haciendo fila, buscando por varios lados el pellet porque no estaba. Bueno, cuéntenos qué fue lo que se anunció específicamente. Bueno, el año 2022, como bien tú señalas, Catalina, se generó un quiebre de stock no menor, ¿ya? Un quiebre de stock de pellet, el cual afectó a las familias más vulnerables, que son aquellas familias que quizás no lograron estoquearse, ¿no es cierto?, en febrero o marzo para todo el año, sino que son familias que incluso a veces por espacio van comprando 2 o 3 bolsas a la semana, ¿ya? Y en pleno junio-julio se genera este quiebre de stock donde había que hacer largas filas. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hicimos durante el año 2023, en enero? Visitamos a los principales fabricantes de pellet que tienen presencia acá en la región de la Araucanía, que son los más grandes del país y que están ubicados en la región del Biobío. Y les fuimos a señalar que en realidad nosotros necesitábamos certeza. O sea, si simplemente no nos aseguraban el stock, nosotros los próximos recambios de calefactores iban a ser el 100% por sistemas distintos a pellet. ¿Qué podía hacer aire acondicionado? ¿Ya? Bueno, eso generó una presión en el sistema, ¿no es cierto?, de tal forma que el año pasado pudimos anunciar, ¿no es cierto?, que no se iba a generar quiebre de stock, y efectivamente, ¿no es cierto?, no se generó quiebre de stock durante el invierno pasado.
Bueno, ¿qué hicimos este año? En noviembre del año 2023 trajimos a casi 11 fabricantes de pellets, los más grandes del país, nos reunimos acá en Temuco con ellos, conversamos y es así como hace poquitos días, ¿no es cierto? Informamos a todos nuestros vecinos que durante este invierno tampoco se genera quiebre de stock, pero lo más importante es que logramos asegurar por los próximos 10 años, ¿no es cierto?, el stock de pellet para la región de la Araucanía, no solo para Temuco, para las casas, para las 32 comunas. Mira, solamente en Temuco para las casas se necesitan 20.000 toneladas de pellet al año, ¿ya? Con los 20.000 calefactores a pellet que están circulando, entre 17.000 de recambio de calefactores y la diferencia, familias que han adquirido por cuenta propia. Y la región son casi 40.000 toneladas. Bueno, hoy día podemos anunciar, ¿no es cierto?, el gerente de Ashbion, que la Asociación Chilena de Biomasa y Combustible, declaró que para la Araucanía, por las gestiones que hemos realizado como gobierno, durante los próximos 10 años aseguramos el stock. Perfecto. Y quiero cerrar con la leña, para la gente que sigue optando por la leña, que no es menor la cifra. Usted bien lo decía, y quiero finalizar con esto, Seremi, con esta fiscalización a la venta de leña, porque muchas veces la gente compra, pero no se fija, por ejemplo, en el porcentaje de humedad. ¿En qué se debe fijar específicamente la gente que compra leña? Los 500.000 metros cúbicos de leña que se utilizan solo en Temuco para las casas, ¿cierto?, por norma deben estar secos, ¿ya? Entonces, ¿qué debe fijarse? Uno es el peso. O sea, si yo tengo un leño, ¿no es cierto?, un tamaño proporcional al calefactor, no puede tener un peso muy grande. Y lo otro es la corteza, que es la cáscara, debe estar no adherida al 100%, sino que debe ser de fácil desprendimiento, ¿ya? Justamente, no debe tener colores vivos, ¿ya? O sea, tiene que ser un color opaco. En ese se debe centrar. Pero lo más importante es que el plan de descontaminación señala que todo comerciante de leña, por ley, debe tener un equipo que se llama silo hidrómetro, más fácil, un medidor de humedad en la leña, en la madera, ¿ya? Y la persona que desee comprar debe decir, oye, mida la humedad, máximo 25%. ¿Eso es un derecho? Eso es un derecho. Perfecto. Lo que pasa es que el productor muchas veces no lo hace, o el vendedor, y no lo hace porque no sabemos si efectivamente está vendiendo una leña seca. Entonces, por un lado se fiscaliza por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, por parte de CONAF y por parte de los municipios al comerciante de leña. Pero por otro lado, se fiscaliza a quien utiliza leña. Entonces, yo como consumidor debo ser responsable de adquirir un producto que cumple los requisitos que me están exigiendo, ¿ya? Y ahí también entra el CERNAC, ¿no es cierto?, que ellos todos los meses anuncian en sus plataformas web, ¿no es cierto?, y a través de distintos medios de comunicación, el listado de leñerías que están en Temuco para las casas, el precio, el formato de venta, el tipo de leña que venden y el porcentaje de humedad que mantienen. Eso es importante tenerlo presente. Perfecto. Félix Contreras, Seremi del Medio Ambiente de la región de la Araucanía. Siempre es un gusto compartir nuestros estudios con usted para conversar de este tema tan importante y, por supuesto, para cuidar la salud de todas las personas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, nos vamos a la pausa y seguimos con más informaciones a la vuelta. Este 2024 tenemos una gran noticia. Les invitamos a informarse sobre lo más importante y noticioso de la zona sur del país, solo a través de Mesa Informativa. Todos los días llevamos hasta sus pantallas los principales hechos desde la Araucanía, siempre en sintonía y con gran cobertura en todo el sur de Chile. Mesa Informativa, siempre conectados. TV UCT Araucanía. Elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades.
Es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional. Es creer que una salud distinta es posible, pues tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público. Admisión.uct.cl. Ya estamos de vuelta, nos vamos al ámbito del deporte para comentarles que la tercera versión del Gran Fondo Curacaví Bike Cross se tomó en los hermosos parajes de las comunas de María Pinto, Curacaví y Casablanca, donde más de 600 entusiastas amantes del ciclismo se dieron cita para recorrer 120 kilómetros en una competencia en la que pudieron competir amigos, aficionados, en la familia completa y por supuesto destacados pedaleros nacionales del Team Chile, quienes una vez más se pusieron a prueba su resistencia y habilidad sobre las dos ruedas. El trazado del pavimento, diseñado para todo nivel de competidores y que tuvo como punto de partida y meta la cervecería Cross de Curacaví, tuvo como grandes ganadores al rider del Team Chile, Nicolás Cabrera, y la ciclista olímpica del Team Chile, Paola Muñoz. Cabrera completó la ruta en un crono de 2 horas 58 minutos y 12 segundos, adjudicándose la prueba en varones en una llegada muy apretada con sus dos escoltas. En el podio, Claudio Álvarez y Francisco Kotsaki en segundo y tercer lugar respectivamente. En damas, Paola Muñoz, histórica ciclista nacional con participación en 2 Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, se quedó con la victoria tras cruzar la meta en el primer lugar con 3 horas 26 minutos y 45 segundos, seguida muy de cerca por Pamela Tadstedt y Rosita Marín de la Fuente, completando el podio de triunfadores en una jornada donde reinó el espíritu del deporte al aire libre, la camaradería y, por cierto, el ambiente familiar. La vencedora Paola Muñoz comentó que todo estuvo muy bien organizado, el circuito estuvo muy amigable para todas las categorías y los niveles también todo muy bien preparado. Era la primera vez que hacía el Gran Fondo Curacaví Bike Cross y fue muy motivante, comentaba ella, ver la gran cantidad de inscritos con muchísimas mujeres. Bueno, la carrera resultó muy buena, han ido también evolucionando como competencia año tras año, comentaba la organización, para ofrecer una experiencia cada vez mejor, tanto para los ciclistas como también para todos quienes llegan a presenciar este evento deportivo de altísimo nivel. Participaron, como lo escuchaba, más de 600 personas, amantes del ciclismo, entusiastas, aficionados, familias completas, categorías, niveles, para todos quienes quisieron ser parte de este evento que se va a estar replicando, y eso es muy importante porque el deporte siempre lo mostramos aquí en nuestra informativa porque nos gusta fomentar, por supuesto, la vida activa, la vida saludable, sana, pero también destacar que siempre en este tipo de encuentros se destaca muchísimo los hermosos paisajes que tiene nuestro país. Y con el deporte comenzamos a despedirnos en un nuevo día de informaciones, llevándoles a la contingencia todo lo que tiene que ver con la actualidad, el deporte, el arte, la cultura, como siempre, hasta sus pantallas. Que tenga una linda tarde, cuídese mucho, nos vemos mañana, como siempre, una vez más, con nuevas informaciones. Que esté bien, chao, chao.